que me sirvan una copa y muchas más, que me sirvan de una vez para todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Dice la canción mexicana de José Alfredo Jiménez. Porque muchos hombres y mujeres también creen que los problemas se ahogan en el alcohol. Sea en este vino, sea cerveza, sea aguardiente, sea mezcal, sea lo que sea, con tal de que duerma, atonte o embrutezca los sentidos. Pero nosotros somos hombres de sabiduría ya. Te hablo a ti principalmente hombre, pero también a las mujeres, porque al hombre le fue dada la responsabilidad primaria del cuidado de la creación. Así que nosotros somos hombres de sabiduría y debemos de discernir qué es lo que dice Dios, qué es lo que piensa Dios del alcohol. Ya tiene tiempo que he querido hacer este video acerca del alcohol porque he visto los estragos que está causando dentro y fuera de la iglesia. Me dolió mucho, la verdad, y te lo digo, a un hermano que ayudamos, a una persona que no conocía al Señor, pertenecía al escuadrón de la muerte, llegó a tal grado de no solo quedarse a dormir con gente que se drogaba, y no estoy diciendo esto para juzgar jamás, llegó a quedarse en la orilla del río como animal. Pertenecía al escuadrón de la muerte, queriendo decir aquellos borrachitos que la gente dice ya no tienen remedio, porque están hundidos en el alcohol. Y por la gracia de Dios recibió el mensaje del Señor y salió del alcoholismo, desgraciadamente por un tiempo, y volvió al alcohol, como el perro que vuelve a su vómito después de que Dios le concedió una familia. Pues él deseaba una pareja, un bebé. Dios le concedió un bebé, un trabajo, una casa, incluso se le iba a ayudar a conseguir un automóvil, y dejó todo por irse a las borracheras otra vez, dejando a su mujer con su bebé. Entonces esto me dolió mucho, a mí personalmente nos dolió mucho, y por eso y otras cosas más de otros casos que he sabido, quise hacer este video acerca del alcohol, qué significa para el Señor. Aquí vamos a decir la verdad, porque hay muchos malentendidos acerca del alcohol. Recuerdo una vez que yo estaba en una iglesia hace mucho tiempo, inocentemente mencioné que el Señor me hablaba, su Espíritu Santo, y también mencioné que de vez en cuando yo me tomaba una copa de vino. Entonces una persona de la iglesia se escandalizó, y lo digo con respeto, ¿verdad?, para todos aquellos que tienen una convicción diferente acerca del alcohol. Dijo ella, molesta, que no era posible que un hombre de Dios tomara una sola copa de alcohol y decir que el Espíritu le habla, el Espíritu de Dios. Y yo no me molesté, ¿verdad? No dije nada. Pero les digo esto para que muchas veces es mejor no mencionar esas cosas, sobre todo en frente de hermanos o hermanas que tal vez tengan problemas con el alcohol, para no ser piedra de tropiezo para ellos. Y a veces es mejor no decir nada para no causar esas controversias o discusiones que no nos llevan a nada. Pero en este video vamos a hablar de lo que verdaderamente dice la palabra de Dios, para que no haya malentendidos, porque Dios es el camino, la verdad y la vida. El Proverbio 23, 29, 30 dice, está en la pantalla: de quién son los dolores, de quién son las tristezas, las contiendas,
las quejas, las heridas sin causa, los ojos enrojecidos, son de los que se demoran mucho con el vino, con el alcohol, de los que entretienen el alcohol, de los que no tienen el don de la contención del alcohol, y si no lo tienes, mejor no pruebes ni una gota de alcohol. Pero no juzgues ni critiques de equivocadamente aquel que sí lo tiene, porque estos dolores, estos quebrantos son de los que van en busca de los vinos mezclados, sean considerados alcoholes finos o alcoholes baratos, de los que los buscan, de los que tienen en su pensamiento, de los que no pueden contenerse. Al fin y al cabo, el Proverbio 23:32 lo clarifica aún más y dice: al final muerde como serpiente y pica como víbora. El alcohol. Si comienzas a jugar con él, si comienzas a consumirlo sin control, si no tienes el don de la contención, mira que muerde como serpiente y pica como víbora. Demasiado vino o alcohol en todas sus formas te va a acabar destruyendo, no solamente a ti y a tu familia. Porque la embriaguez muerde y pica a los que beben en exceso. Dios no se equivoca. Las consecuencias de las borracheras, de las embriagueces, son dolorosas. Y la regla de oro es no emborracharse jamás. Esta persona de las que les hablo no tenía el don de la contención en lo absoluto. Es más, no podía haber una botella de cerveza porque se le veía la debilidad de espíritu. No estaba preparado para evangelizar, no estaba preparado para otras cosas mayores, porque era un bebé espiritual. Y créanme, estas personas, lo he visto, que tienen problemas con el alcohol, deben de someterse al Señor, como todos debemos de someternos en todo, y principalmente en las áreas en las que flaqueamos, porque Satanás a través de las personas las va a invitar aún más a estas personas, y van a encontrarse aún más en situaciones en las que se van a ver tentados, porque las pruebas de tentación nunca van a terminar para ellos y para nosotros. Y debemos llegar a ese punto en que las tentaciones ya no son nada para nosotros, las vencemos con facilidad. Porque el enemigo nos tenta en esas áreas en las que batallamos, y Dios permite esas tentaciones porque somos llamados a fortalecernos en el Señor, y que estas pruebas ya no nos hagan nada en el futuro. Ya vemos la advertencia de Salomón contra la embriaguez, pero debemos de aclarar que Dios creó el vino para calmar y alegrar al hombre. Acuérdense cuando el Señor tuvo comunión con sus discípulos después de dar gracias por el pan al Padre, tomó la copa de vino y se la dio a sus discípulos, diciendo que Él no tomaría la copa de vino otra vez hasta que estemos en el reino del Padre con Él. Entonces el vino, el alcohol no es necesariamente malo. Lo que son malos son las borracheras, el exceso. Y si no tienes el don de la contención, mejor no tomes el alcohol ni una gota. Y si tienes el don de la contención, no seas piedra de tropiezo para otros. Ni siquiera lo menciones, ni siquiera lo pruebes en frente de otros. Pero que no tienen el don de la contención, pero cuando se bebe lentamente,
tontamente en exceso, el vino morderá y picará a los bebedores con numerosas heridas. Aquí vamos a hablar la verdad de acuerdo a la palabra del Señor siempre. Es muy importante saber que Salomón no condenó el uso moderado de vino o bebidas alcohólicas, y de eso tenemos evidencia absoluta en la Biblia. Por ejemplo, en Proverbios 3:10, el Señor dice: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mostos. Los lagares es donde se pisa la uva para producir el vino. La sabiduría edifica su casa, labra sus 7 días, sus 7 columnas, prepara la mesa con el cordero rostizado, sirve su vino mezclado y prepara la mesa. Acuérdense del milagro de las vasijas cuando el Señor Jesucristo convirtió el agua en vino, sí, para celebrar las bodas en Caná. Vengan, coman de mi pan y beban mi vino que yo he mezclado, dice el Señor. Dales licor a los que están por morir, dice en Proverbios 31:4-7. Dale vino a los amargados y a los que han perdido toda esperanza, que beban y que se olviden de su pobreza, dice el Señor, que ya no vuelvan a acordarse de sus penas. Aquí estamos hablando de alguien que ya ha perdido toda esperanza. Dice el Señor: dale vino para que se olvide de sus penas y después que pare de beber. Que olvide, para que se alegre. Pero no está diciendo para que se emborrache todo el tiempo. No, sino para que se recupere, para que se regocije. Dale una copa de vino, dale una cerveza. Anda, en Eclesiastés 9:7 dice el Señor: anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son aceptables a Dios. En Eclesiastés 10:19 dice el Señor: el alimento se prepara para disfrutarlo, el vino alegra la vida y el dinero preocupa a todos. De acuerdo con Salomón, los santos del Antiguo Testamento y el mismo Señor Jesucristo bebía vino. Ya lo podemos ver en Génesis 14:18 y en otros pasajes. En Génesis 14:18 también Melquisedec, rey de Salem, quien era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino para beber. Deuteronomio 14:26, entonces darás el dinero de tu diezmo para todo lo que apetezcas. Para aquellos que no podían traer el diezmo, que venían de lejos, su producto, el producto de su diezmo. Compra vacas con ese dinero, ovejas, vino, licor o cualquier otra cosa que desees cuando traigas el diezmo. Y lo podían tomar el vino. Lucas 7:33-34, porque ha venido Juan el Bautista que no come pan ni bebe vino, y dicen: demonio tiene. Pero ha venido el Hijo del Hombre, el mismo Señor Jesucristo, que come y que bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Si el mismo Señor Jesucristo cuando se tomaba una o dos copas de vino, sí, con alcohol, lo criticaron de esta manera, y si a Juan, que no bebía, le dijeron que tenía demonio, a Jesucristo le dijeron que tenía demonio, entonces aquellos que no entienden la palabra de Dios van a decir que tiene demonio el que toma y tiene demonio el que no toma. Así que por eso estoy citando estos versos, para que se entienda que el vino, Dios no lo condena, el alcohol, cuando se consume en una cantidad moderada,
cuando no se da el hombre o la mujer al exceso. Pero vamos a hablar un poco más de lo que dice la palabra de Dios. Salomón condenó la embriaguez cuando se bebe en exceso y se pierde el autocontrol. Fíjate bien. El contexto de los proverbios, por ejemplo, en Proverbios 23, del 29 al 35, es que Dios condena claramente el abuso del vino que causa la embriaguez. Porque ya dijimos, el uso moderado, el uso leve del vino es tan santo y noble como el uso moderado del pan y del aceite. El Salmo 104 del 14 al 15 habla de esto. Abusar del vino es un pecado llamado embriaguez, borrachera, es abusar del pan y del aceite. Pues a esto se le llama glotonería. Proverbios 21, el vino hace burla y el licor alborota, y cualquiera que se descarríe por él no es sabio. Proverbios 23, 21, porque el bebedor y el comelón se empobrecerán, y el dormitar mucho por embriagarte o emborracharse te hará vestir harapos, materialmente y espiritualmente hablando. Gálatas 5:21 dice que los que se emborrachan habitualmente y de continuo y hacen cosas semejantes no entrarán en el reino de Dios. Efesios 5:18 dice, no se embriaguen con vino, no se emborrachen con alcohol, pues en eso hay desenfreno. Más bien, sean llenos del Espíritu de Dios. El hecho de que Dios diga en la Biblia de que se recomiende, incluso recuerdo un pasaje de la Biblia donde a Timoteo, si recuerdo bien, se le dijo que tomara un poco de alcohol para el malestar que tenía de estómago, creo. O el hecho de que Dios diga, denle al caído, al que ha perdido toda esperanza, denle gozo y que beba del vino con alegre corazón, para que se alegre. No quiere decir que Dios está diciendo que se emborrache siempre, sino que se le dé para que olvide sus penas, pero que no se emborrache habitualmente. Es muy diferente. Los lectores de la Biblia que ignoran el contexto y el lenguaje proverbial piensan que estos proverbios condenan todo tipo de vino y bebida alcohólica, pero no es así. No es así. El problema es el exceso de bebidas alcohólicas, la embriaguez, la borrachera. Ese es el problema. El abuso habitual traerá dolor y problemas. En este sentido, es tan peligroso emborracharse y codiciar el alcohol como esta persona de las cuales les estaba hablando, que se ensalivaba cuando veía una botella de cerveza. Ese es un problema. Y en este sentido, aquella botella del alcohol es como una serpiente que estaba al acecho a morder, una serpiente venenosa. Este es el símil que se da en este proverbio 23:32, que el alcohol es como la serpiente para muchos, venenosa. Así que hay que considerar la peligrosidad de la serpiente venenosa, el aguijón de la borrachera, del alcohol, el aguijón del pecado, de la embriaguez, porque no solamente te causará problemas en tu familia, harás tonterías como el de la foto, gente que se ha ahogado incluso en el vómito, en su propio vómito de sus borracheras. Arruinarás tu reputación con una locura, con lo que tú hables en medio de las borracheras, las peleas, te podrás meter en problemas con la policía, podrás caer preso.
tal vez un accidente, que le quites la vida a alguien o que tú mismo resultes dañado o que dañes a otros. Las consecuencias pueden ser muchas. Cometas alguna infidelidad con alguna mujer, con algún hombre, con alguna ramera, y los sentidos se te emboten. Serás reducido a la pobreza, dice el Señor, como el hijo pródigo. Tendrás una enfermedad inmediata y eventualmente podrá resultar en un daño a tu salud e incluso muerte. Proverbio 23, 29 o 34, 35. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Recuerdo aquellas borracheras donde veía cosas que no existían. Abres una puerta a la locura. Abres una puerta al engaño, a Satanás. Mirarás cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Se te aflojará la lengua. Causarás problemas. La tentación del pecado y la maldad entrarán en tu borrachera. Peleas, desgracias, peleas por las borracheras, ya lo dijimos. El Proverbio 31 habla, no es de líderes, no es de magistrados, de reyes, de hombres y mujeres de victoria el emborracharse. ¿Qué ejemplo estás dando a los demás, a tus hijos, a tus hijas? No sea que bebiendo olvides las leyes y los principios que Dios te ha dado y las buenas costumbres que te enseñó tu papá o tu mamá o el mismo Señor. Y perviertas todas las cosas buenas, el derecho sobre aquellos sobre los que estás a cargo, comenzando por tu familia. Aquí vemos algunos ejemplos de las consecuencias de las borracheras en la Biblia. En el pasaje de Génesis 9, del 20 al 22, Noé maldijo a su hijo, a uno de sus hijos que lo vio desnudo y no lo cubrió. Se rió de él. Las consecuencias, aquí las vemos. Noé se emborrachó tanto que no se dio cuenta que se durmió desnudo y uno de sus hijos lo vio desnudo y no lo cubrió, sino que se rió, se burló de una manera que no le agradó a Dios. En Génesis 19 vemos el ejemplo de Lot, también, que se emborrachó. ¿Y qué pasó? Sus hijas, dos de sus hijas tuvieron sexo con él. Y dice la Biblia que él no se dio cuenta y las embarazó. Ellas querían asegurar descendencia y ellas planearon tener sexo con su propio papá. Imagínense la locura del alcohol, de las borracheras. Este proverbio de tener cuidado con el alcohol para no caer en el pecado de las borracheras se aplica al abuso de cualquier sustancia química que altera el estado de los ánimos. Ya lo he visto, los efectos destructivos también de la droga. Nosotros debemos de huirle a estos pecados de la borrachera, de alterar nuestros sentidos con cosas que no nos convienen. Porque dice el Señor, sed mejor llenos del Espíritu Santo y no de alcohol. No sea que te vaya a morder la víbora venenosa, porque en la llenura del Espíritu Santo es que hay promesa y hay paz. Así que en el nombre del Señor quise hacer este video que estaba en mi corazón para todas aquellas personas, hombres y mujeres, que han tenido problemas por el alcohol. Aléjense del alcohol. El alcohol en moderación no es necesariamente malo, pero tal vez sea malo para ti que no tienes el don de la contención. Y tú que tienes el don de la contención y puedes tomarte una copa o una cerveza, no te la tomes enfrente de aquel que es débil a causa de eso, a causa de su debilidad
ya sea de su fe, como esta dama que se escandalizó cuando le dije que yo sí me tomo una copa de vino, pero no debemos de decirlo en frente de otros que no tienen esa convicción de fe, porque todo lo que no se hace con fe es pecado, dice el Señor. Así que si tú tienes la convicción de que no se debe de tomar una gota de vino, no lo hagas. Y si tienes una convicción como yo de que te la puedes tomar, o una cerveza, porque Dios claramente no lo condena en su palabra, entonces hazlo, pero no seas piedra de tropiezo a través de tu lengua o a través de tu acción. Dios te bendiga y en el nombre del Señor digo que todos aquellos que tomaron se van a fortalecer en su espíritu, en su mente, y ya la vista de una botella de cerveza, una copa, ya no los va a tentar. Se van a fortalecer en el nombre del Señor, porque vivimos en un mundo donde tarde o temprano vamos a ver este tipo de cosas. Y en el nombre del Señor creo tú, mujer y hombre, si has tenido problema con el alcohol, que ya no lo vas a tener, porque vas a desarrollar el don de la contención. En el nombre del Señor te vas a fortalecer en tu palabra, en su palabra, perdón. En el nombre de Jesús, amén.